distinguidos amantes del séptimo arte, permítanme guiarles a través de las reflexiones de un gigante, François Truffaut, en su compendio El placer de la mirada. Más que una colección de ensayos, este volumen es un viaje por la mente de un cineasta que no sólo creó obras maestras, sino que también dedicó su vida a desentrañar y defender la esencia del cine. Su trama central no es lineal, sino una densa red de ideas en constante evolución sobre la autoría, la creación, la recepción y la trascendencia del arte cinematográfico. Truffaut, desde sus primeros días como crítico virulento hasta su consolidación como director, sostuvo una creencia fundamental: el director es el único autor de una película. No importa si escribió el guión o dirigió cada gesto, la obra final siempre será un reflejo de quien la firma. Esta política de los autores, que la Nouvelle Vague abrazó y promovió, fue su bandera. Para él, el cineasta no tiene derecho a quejarse de las limitaciones de producción, su genio reside en transformar esas imposiciones en oportunidades creativas, como Jean Renoir, que hizo obras profundamente personales de encargos. Ejemplos contrapuestos como Roberto Bresson, que exige libertad total, y el mismo Renoir, que abraza la colaboración sin perder su sello, ilustran que la visión autoral puede manifestarse de múltiples maneras. La Nouvelle Vague que Truffaut contribuyó a forjar surgió precisamente de la necesidad de jóvenes cineastas de producir sus propias películas con presupuestos reducidos, rompiendo con la tradición de la calidad francesa que consideraba anquilosada. La pregunta ¿por qué hacer películas? Trasciende el mero contar una historia con imágenes. Para Truffaut, el cine debe liberarse de esa única necesidad, buscando una expresión más poética y emotiva. Hiroshima, Mon Amour de Alain Resnais, fue un hito en esta dirección, demostrando que el público, subestimado a menudo, responde a la ambición artística. Truffaut valoraba una sinceridad que conectara directamente con la audiencia, evitando el suspense vulgar en favor de la emoción obtenida con mínimos medios. Una película es, ante todo, una etapa en la vida del director, un espejo de sus preocupaciones del momento. Su propia infancia y las experiencias difíciles fueron la semilla de los 400 golpes, mostrando la adolescencia no con nostalgia, sino como una etapa crítica de descubrimiento de la injusticia y la necesidad de independencia. La reflexión de Truffaut se extiende a la naturaleza de la interpretación. El actor es el rey para él, la pieza central que da vida y verdad a un personaje. Critica el esnovismo antiestrellas, argumentando que sin la admiración y el afecto entre director y actor, la interpretación se resiente. La autenticidad del actor, su capacidad para la improvisación y su disposición a exponerse al 100% son esenciales. Jean-Pierre Léaud, su alter ego Antoine Doinel, es el ejemplo perfecto de este actor antidocumental, cuya presencia en pantalla volcaba al espectador en la ficción y el sueño. Catherine Deneuve, por su parte, encarnaba una ambigüedad y neutralidad que permitían al público proyectar sus propios sentimientos, convirtiéndola en un florero para las emociones, una figura puramente cinematográfica que prefería sugerir a exhibir. Julie Chistier era para él un muchacho en minifalda, una mezcla fascinante de contradicciones y una fuerza inusitada. Charles Aznavour, con su fragilidad y vulnerabilidad, imponía un tono justo a las escenas, mientras que Michel Simon, con sus papeles dobles, revelaba la vida y el secreto del corazón humano. Lillian Gish, con su fuerza tranquila y sus grandes ojos abiertos, simbolizaba el arte de la mujer en el cine. En cuanto a la adaptación literaria, Truffaut se muestra especialmente crítico con la escuela del realismo psicológico y, en particular, con la labor de guionistas como Jean Laurentier y Pierre Rebos. Él los acusa de transformar las novelas en obras teatrales, utilizando equivalencias y embellecimientos que traicionan el espíritu original en favor de una fidelidad al espíritu malentendida y una calculada blasfemia. Su famosa frase, una adaptación fiel es una traición, es invertida por Truffaut, que ve en su método una poca invención y mucha traición, produciendo obras literarias en lugar de cinematográficas. La verdadera adaptación, para Truffaut, es la del director, aquella que reconvierte las ideas literarias en términos de puesta en escena visual. Sus propias adaptaciones de Henri Pierre Rocher, Jules Higgin y Deux Anglais et Sept le Continent buscaban capturar la esencia poética y el espacio de 50 años de distancia que el autor había infundido. Sus homenajes a los grandes maestros revelan sus propias filias y fobias. Orson Welles, a quien André Bazin le dedicó su primer libro,
es una figura central. Truffaut ve Ciudadano Kane y El cuarto mandamiento como tragedias de la infancia profundamente autobiográficas, influenciadas por la precoz fama de Güelles y su cultura cosmopolita. Destaca la revolucionaria concepción de Güelles del cine como una cinta de sueños y su uso innovador del sonido y la mise en scène. Para Truffaut, Güelles es un cineasta poeta que a pesar de sus dificultades comerciales nunca renunció a su visión. Jean Renoir, su padre espiritual, encarna la tolerancia y la libertad de pensamiento, priorizando siempre a los personajes y la magia de la realidad. Su La gran ilusión es un ejemplo de cómo una película de guerra puede trascender su género, revelando la humanidad en sus contradicciones. Charles Chaplin, el vagabundo miserable que se convirtió en el hombre más célebre del mundo, es para Truffaut el único cineasta que conoció el hambre que retrató infundiendo verdad a sus persecuciones. Su transición a papeles más acomodados y su compromiso político durante la guerra son rasgos que Truffaut defiende con vehemencia. Alfred Hitchcock, el maestro del suspense, es el director que supo combinar éxito y fidelidad a sí mismo, cuya mise en scène es una escritura que sumerge al espectador en la inseguridad, el miedo y la compasión a través de la identificación con un personaje. Truffaut lamenta que muchos jóvenes directores copien su técnica pero carezcan de su sensibilidad y emotividad. Truffaut no rehuyó la polémica considerándola necesaria. Su artículo Una cierta tendencia del cine francés 1954 fue una declaración de guerra contra la inercia. Su crítica a los 7 pecados capitales de la crítica, ignorancia de la historia y la técnica, falta de imaginación, chauvinismo, insolencia y prejuicio revela su frustración con el estado del periodismo cinematográfico. El asunto de la Cinémathèque de 1968, cuando el gobierno intentó desposeer a Henry Langlois de su institución, fue para Truffaut un preludio de mayo del 68, y él mismo se involucró activamente, revelando el papel de André Marraux en la destitución. La figura de Langlois, un amateur obsesionado con preservar cada fragmento de película, es reivindicada como el cinematecario ideal, un hombre gaulle, en su intransigencia pero profundamente poético. Truffaut mismo se sumergió en activismo al vender periódicos prohibidos, vinculando directamente su película Fahrenheit 451 con la defensa de la libertad de expresión y la condena de la censura. Argumenta que la censura no existe, el dinero lo purifica todo, lo que implica que un director determinado siempre encontrará una forma de realizar su visión. En sus reflexiones finales, Truffaut enfatiza el placer del cine, un arte que a pesar de los avances técnicos que a veces le restan misterio y poesía, sigue siendo una traición bien organizada de la realidad. Las películas del mañana deben ser actos de amor, obras personales y autobiográficas realizadas por aventureros, no por funcionarios de la Cámara. Cuestiona la crueldad de la infancia como tema cinematográfico, viéndola como un reflejo de la crueldad adulta, y defiende la inocencia de los niños como sujetos fílmicos. A sus 80 años, Jean Renoir, con su desinterés extraordinario en su escritura, y Orson Welles, con su lucha constante por su visión, ejemplifican la persistencia de la pasión. La obra de Truffaut, entonces, es una declaración apasionada por un cine vivo, auténtico y profundamente humano, un llamado a la verdad y a la emoción que resuena aún hoy, invitándonos a ver el mundo a través de su mirada, siempre curiosa, siempre exigente, siempre enamorada del cine.